De Nehemías. Hace un par de semanas atrás estuvimos revisando el libro de Esdras y un poquito más atrás entonces de los Salmos y de Job. Hacia la mano izquierda de nuestra Biblia se encuentra el libro de Nehemías en el capítulo número 6. En el capítulo número 6 de Nehemías entonces, desde el versículo 1 en adelante vamos a estar mirando lo que la palabra del Señor nos quiere compartir en esta mañana. Y le he puesto como título Reinicio, ya que mañana justamente iniciamos nuestro periodo de reinicio, este programa especial que como iglesia hemos desarrollado, hemos estado orando al Señor para que Dios también nos conduzca y nos guíe en este tiempo de reinicio. Y a la luz entonces de Nehemías vamos a mirar lo que Dios nos quiere decir en esta mañana. Nehemías capítulo 6 dice así: Sanballat, Tobías, Gesem el árabe y el resto de nuestros enemigos se enteraron de que yo había reconstruido la muralla y de que se habían cerrado las brechas, aunque todavía no se habían puesto las puertas en su sitio. Entonces Sanballat y Gesem me enviaron este mensaje: tenemos que reunirnos contigo en alguna de las poblaciones del Valle de Ono. En realidad, lo que planeaban era hacerme daño. Así que envié unos mensajeros a decirles: estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Si bajara yo a reunirme con ustedes, la obra se vería interrumpida. 4 veces me enviaron este mensaje y otras tantas les respondí lo mismo. La 5ª vez, Sanballat me envió por medio de uno de sus siervos el mismo mensaje en una carta abierta, que a la letra decía: corre el rumor entre la gente, y Gesem lo asegura, de que tú y los judíos están construyendo la muralla porque tienen planes de rebelarse. Según tal rumor, tú pretendes ser su rey y has nombrado profetas para que te proclamen rey en Jerusalén y se declare: tenemos rey en Judá. Por eso, ven y hablemos de este asunto antes de que todo esto llegue a oídos del rey. Yo envié a decirles: nada de lo que dices es cierto. Todo esto es pura invención tuya. En realidad, lo que pretendían era asustarnos. Pensaban desanimarnos para que no termináramos la obra. Y ahora, Señor, fortalece mis manos. Fui entonces a la casa de Semaías, hijo de Delaías y nieto de Meitabel, que se había encerrado en su casa. Él me dijo: reunámonos a puerta cerrada en la casa de Dios, en el interior del templo, porque vendrán a matarte. Sí, esta noche te quitarán la vida. Pero yo le respondí: yo no soy de los que huyen. Los hombres como yo no corren a esconderse en el templo para salvar la vida. No me esconderé. Y es que me di cuenta de que Dios no lo había enviado, sino que se las daba de profeta porque Sanballat y Tobías lo habían sobornado. En efecto, le habían pagado para intimidarme y hacerme pecar siguiendo su consejo. De este modo podrían hablar mal de mí y desprestigiarme. Dios mío, recuerda las intrigas de Sanballat y Tobías. Recuerda también a la profetisa Noadías y a los otros profetas que quisieron intimidarme. La muralla se terminó el día 25 del mes de Elul. Su reconstrucción había durado 52 días. Cuando todos nuestros enemigos se enteraron de esto, las naciones vecinas se sintieron humilladas, pues reconocieron que ese trabajo se había hecho con la ayuda de nuestro Dios. En aquellos días, los nobles de Judá se mantuvieron en estrecho contacto con Tobías, pues muchos judíos estaban aliados con él en vista de que era yerno de Secanías, hijo de Araj, y de que su hijo Johanán era yerno de Mesulán, hijo de Berequías. En mi presencia hablaban bien de mí, pero luego le comunicaban todo lo que yo decía.
Tobías, por su parte, trataba de intimidarme con sus cartas. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios en esta mañana, que tiene que ver obviamente con todo el proceso de reconstrucción que Nehemías efectúa en Jerusalén cuando el pueblo regresa hasta Jerusalén y las murallas están en el piso. Nehemías es uno de los líderes, de renovación que encontramos en el Antiguo Testamento. Su tarea no fue una tarea sencilla, no consistía su tarea solamente en restaurar las murallas caídas de Jerusalén, que es comúnmente respecto del tema que hablamos o que se habla cuando tratamos el tema de Nehemías, sino que él debía hacer algo que era mucho más complejo y tenía que restaurar, ¿verdad?, la esperanza del pueblo de Dios en tiempos de profunda crisis. No solamente las murallas estaban en el suelo, yo diría que la vida de la gente estaba en el suelo. Habían perdido toda esperanza. Y antes de levantar las murallas había que levantar la vida de cada persona, ¿verdad?, que estaban en una profunda crisis. Nehemías entonces fue una persona que Dios usó, un siervo que Dios usó para conducir al pueblo a tiempos de frescura espiritual. No solamente de levantar las murallas, vuelvo a decir, sino que Dios lo usó para que trajera tiempos de frescura espiritual, para que buscara el bienestar de las personas y los guiara a un camino más saludable. Entonces, como muchas otras veces, tengo un par de preguntas frente a las cuales quiero que nos acerquemos a la palabra del Señor. Y las preguntas son, ¿qué había bajo la superficie de la vida de Nehemías? ¿Ya? ¿Qué había en ese hombre? ¿Qué había a veces algo especial que no hemos logrado distinguir y que efectivamente por aquella razón fue que Dios lo usó para lograr esta reconstrucción de vida y esta reconstrucción física? ¿Qué había bajo la superficie de la vida de Nehemías? ¿Fue solo un gran estratega? Muchos leen el libro de Nehemías cuando se desarrollan proyectos de iglesia, por ejemplo, ¿verdad? Y ven cómo Nehemías utilizó una estrategia que le permitió cumplir ese propósito. Mi pregunta es, ¿Nehemías fue solo un gran estratega? ¿Ya? ¿Cómo logró completar lo que para otros fue un fracaso? Porque muchos habían intentado reconstruir las murallas y no pudieron. Y Nehemías en 52 días lo logró. ¿Qué había en la vida de este hombre que Dios lo usó para completar su propósito? Entonces vamos a ir mirando lo que la palabra de Dios nos dice en esta mañana. ¿Ya? A ver si esto... Ahí sí. No. Bueno. Lo primero que vemos es que Nehemías tenía conciencia de la mano de Dios. Tenía conciencia de la mano de Dios. Desde la primera oración que está en el capítulo 1, ¿verdad?, que es la oración más extensa y quizás más conocida de Nehemías, desde la primera oración que está en el capítulo 1, en el versículo número 4, porque él comienza a orar a Dios cuando recibe la información de cómo estaban las murallas de la ciudad de Jerusalén y en qué estado estaba la ciudad de Jerusalén y en qué estado estaban las personas en Jerusalén. Desde ese momento, capítulo 1, versículo número 4, hasta el capítulo 2, versículo número 4, coincidentemente, ¿verdad?, los mismos versículos, sucedieron 4 meses. Hubo 4 meses en que Nehemías estuvo orando. Hubo 4 meses en que Nehemías insistentemente vino delante de Dios, quizás para repetir esta misma oración, no sé si con estas mismas palabras, pero con este mismo énfasis, ¿verdad?, de pedirle a Dios que tuviese misericordia, de confesar su pecado delante de Dios, porque Nehemías entendía de que a causa del pecado de Israel ellos estaban en esa condición, pero que si regresaban y si se volvían a Dios, Dios también los levantaría y los restauraría. 4 meses. Uno a veces salta del capítulo 1 al capítulo número 2, ¿verdad?, como si Nehemías oró una sola vez y Dios respondió. No, no fue así. 4 meses sucedieron.
4 meses pasaron en que Nehemías estuvo constantemente en la presencia de Dios en oración hasta que Dios respondió. Entonces, ¿por qué Nehemías tenía conciencia de la mano de Dios? Bueno, simplemente porque pasaba tiempo con el Señor. Simplemente porque estaba en la presencia de Dios. Estar con Dios le otorgó a Nehemías conciencia de la presencia de ese Dios todopoderoso. Y lo podemos ver en algunas frases que él dice, por ejemplo. Ahí tenemos en pantalla, capítulo 2, versículo número 8. Él dice: el rey accedió a mi petición. Cuando uno mira el capítulo 2, ya el rey lo autoriza y le comienza a conceder lo que Nehemías le pide. Y en el versículo 8 él dice: el rey accedió a mi petición porque Dios estaba actuando a mi favor. No solamente había un reconocimiento de que Dios estaba actuando en favor de lo que Nehemías estaba solicitando, sino que encontramos de que en el fondo él tiene conciencia de que Dios está obrando, tiene conciencia de que Dios está actuando, tiene conciencia de que efectivamente es Dios quien está abriendo las puertas. Versículo número 12, cuando él ya está en Jerusalén, ¿verdad? Y sale a recorrer la ciudad, él dice: salí de noche acompañado de algunos hombres, pero a ninguno de ellos le conté, y aquí lo puse con otro color para destacar la idea, lo que mi Dios me había motivado a hacer por Jerusalén. Y yo me pregunto, ¿dónde Dios lo motivó? ¿En qué momento lo motivó? ¿En qué momento Dios le comunicó sus planes? ¿En qué momento Dios puso en el corazón de Nehemías lo que él tenía que hacer? ¿Verdad? Y eso obviamente tiene que ver con que Nehemías era un hombre que pasaba tiempo con el Señor, que pasaba tiempo con su Dios. En el versículo número 18, siguiendo esta misma historia, dice: entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y les relaté lo que el rey me había dicho. Entonces vuelvo a decir, a reiterar, ¿verdad?, de que Nehemías tenía conciencia de que la buena mano de Dios había estado con él, que la bondadosa mano de Dios estaba con él, que la bondadosa mano de Dios le comunicaba sus planes, le comunicaba sus proyectos. ¿Ya? Ahora, amado hermano y hermana, este no es solo un privilegio exclusivo para alguien como Nehemías, porque alguien podría decir: bueno, pero Nehemías era un hombre especial, la verdad, tenía a lo mejor ciertas características o cualidades que yo no tengo. Cuando miramos la Biblia en Santiago capítulo 5, versículo 17, la Biblia dice que Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con debilidades como las nuestras, ¿verdad? Con temores como los nuestros, con fallas como las que tú y yo tenemos. Y sin embargo, Elías oró para que no lloviera y no cayó agua sobre aquel lugar por 3 años y tantos. Y después Elías oró para que esto fuese diferente, para que sí se provocara la lluvia, y Dios escuchó su oración y respondió. No nos habla de un super Elías, ¿verdad? De un Superman. No, nos habla de un hombre con debilidades como las nuestras. Y yo tengo la impresión de que Nehemías también era un hombre con debilidades como las nuestras. Y sin embargo, el hecho de que él estuviese en la presencia de Dios le permitió a Nehemías, le permitió a Elías y puede permitirnos a nosotros tener conciencia de la mano de Dios. En este programa de reinicio, amados hermanos y hermanas, que vamos a intentar, en donde vamos a intentar estar 21 días continuos en la presencia de Dios, o a las 6 de la mañana o a las 20 horas, si hay algo que yo te puedo asegurar, es que cada uno comenzará a recobrar conciencia de quién es Dios. Vamos a comenzar a recobrar conciencia de cómo la buena mano de Dios empieza a conducir, empieza a guiar nuestra vida, ¿verdad?, de manera integral. En todos los aspectos vamos a comenzar a ver de que Dios es capaz, da un poco incluso de pudor decir esto, ¿verdad? Que Dios es capaz, porque Dios en realidad es todopoderoso, pero Dios, más bien nosotros vamos a ser capaces de escuchar la voz de Dios, escuchar lo que Dios nos tiene que decir,
escuchar lo que Dios, ¿verdad?, nos tiene que comunicar. Su presencia, amado hermano y hermana, su presencia, la presencia de Dios, nos provee sentido de pertenencia, nos provee un sentido de seguridad, nos provee compañía, ¿verdad? Nos provee un estado real de la situación. Podemos mirar la situación realmente como es, ¿ya? Y allí poder encontrar también apertura para los caminos que Dios tiene para que podamos hacer su voluntad. Amado hermano y hermana, en un mundo que camina a oscuras, porque este mundo camina a oscuras, en un mundo donde la desesperanza está a la vuelta de la esquina, la conciencia de la presencia de Dios es esencial. La conciencia de la presencia de Dios no se puede, no podemos cambiarla por ninguna otra cosa, ¿verdad? Cuán importante es que tengamos conciencia de que Dios nos guía, cuán importante es que tengamos conciencia de que Dios nos dirige, ¿ya? Y esa conciencia de Dios es la bendición de estar en su presencia. Es la bendición de estar en su presencia. Si hay un fruto, si hay un regalo, si hay un beneficio que pudiésemos decir, ¿cuál es el beneficio disculpe esto, de meterme 21 días para estar todos los días con el Señor, ¿verdad? Allí, bueno, el gran fruto, la gran bendición es que vamos a tener conciencia de la presencia de Dios. Y no vamos a tener conciencia de la presencia de Dios en esos 20 o 30 minutos que vamos a estar en la mañana o en la noche. Vamos a tener conciencia de la presencia de Dios en el andar diario, ¿verdad? Mientras nos movemos, mientras caminamos, mientras desarrollamos nuestras cosas, vamos a tener la presencia y la dirección de Dios sobre nuestras vidas. Nehemías era un hombre que tuvo conciencia de la mano de Dios. Estaba absolutamente seguro de que Dios lo estaba guiando y lo expresó de diferentes formas como lo hemos visto en esta oportunidad. Un segundo aspecto que quiero que tengamos muy en cuenta es que en este proyecto y en este plan de Nehemías hubo oposición. Ya hubo oposición. Aunque Nehemías tenía conciencia de la presencia de Dios y estaba seguro del plan que debía desarrollar para reiniciar la vida de Jerusalén, para reiniciar la vida de sus habitantes desanimados, su tarea no fue fácil. Enfrentó una férrea y constante oposición a aquel proyecto y plan que Dios tenía para aquella ciudad. La oposición busca de diversas formas. Y acá en el capítulo 6 que leímos, ¿verdad?, nos dimos cuenta de qué manera diversa la oposición se presenta ante Nehemías. Una de las primeras cosas que vemos está en el capítulo 6, versículo número 2. Y podemos decir de que muchas veces la oposición se basa, mire qué extraño, en una relación de confianza, ¿verdad? Entonces Sanbalat y Gesem me enviaron este mensaje. Mira el mensaje. Tenemos que reunirnos contigo en alguna de las poblaciones del valle de Ono. Y Nehemías dice, en realidad lo que planeaban era hacerme daño. ¿Ya? Vamos a tener oposición cuando queremos buscar a Dios. Vamos a tener oposición cuando queremos intencionadamente empezar estos 21 días para estar en la presencia del Señor y recobrar conciencia de quién es Dios. No te quepa duda que vamos a tener oposición. Y esa oposición muchas veces va a provenir de una relación de confianza, va a provenir de alguna otra cosa que tengas que hacer, va a provenir porque te van a pedir que hagas tal o cual cosa, te van a pedir, ¿verdad?, que quizás tengas que acostarte más tarde y te va a costar mucho levantarte a la mañana siguiente. O justo a las 20 horas, un poquito antes, cuando querías entrar para estar en la reunión, algo sucede, te llaman o te piden algo. Habrá oposición. Habrá oposición, ¿verdad? Después, en el capítulo 6, versículos 4 y 5, la oposición trata de distraer a Nehemías. 4 veces, dice la Biblia, me enviaron este mismo mensaje. Y otras tantas veces les respondí lo mismo. La 5ª vez, Sanbalat me envió, por medio de uno de sus siervos, el mismo mensaje en una carta abierta. Insistentemente la oposición vendrá. Lo dije hace un par de semanas atrás. Si hay algo que el diablo quiere
por todas las cosas evitar que nosotros hagamos es que estemos en la presencia de Dios. No va a evitar que vayas a la iglesia, aunque no podemos ir ahora, pero podríamos decir, no va a evitar que te conectes al culto. No va a evitar que entregues tus ofrendas y tus diezmos si ese es también el anhelo de tu corazón. No va a evitar, ¿verdad?, que converses con otros hermanos acerca de las cosas de Dios. Lo que sí va a buscar evitar constantemente es que tú te encuentres con el Señor. ¿Y por qué quiere evitar eso? Porque cuando tú y yo nos encontramos con Dios, Dios nos habla, Dios nos corrige, Dios nos instruye, Dios nos guía, ¿verdad? Dios nos muestra lo que va a venir. Y el diablo quiere evitar eso. Quiere evitar que tú estés en la presencia del Señor. Entonces tratará de distraerte de diferentes maneras. Tercero, la oposición para Nehemías y también para nosotros, la oposición que buscaba accionar algo en contra de Nehemías era acusarlo. Versículos 6 y 7. Te dice, mira Nehemías, corre el rumor entre la gente y Gesem lo asegura que tú y los judíos están construyendo la muralla porque tienen planes de rebelarse. Según tal rumor, tú pretendes ser su rey y has nombrado profetas para que te proclamen rey en Jerusalén y se declare, tenemos rey en Judá. Así que en vista de eso, Nehemías, mira, mejor ven, hablemos de este asunto antes de que esta cuestión llegue a oídos del rey. ¿Verdad? Estaban tratando de acusarlo, estaban tratando de decirle que lo que él estaba haciendo era incorrecto, que lo que había en el fondo de su corazón era otro anhelo, era otro deseo, ¿ya? Estaban tratando de bajarlo de ese propósito, de que no avanzara en el desarrollo de ese proyecto, tratando de acusarlo. Amado hermano y hermano, el diablo también tratará de acusarnos a nosotros. Tratará de recordarnos nuestro pasado. Tratará de recordarnos, ¿verdad?, cuántas veces intentaste esto, Felipe, y fallaste. Y lo vas a hacer de nuevo. ¿Ya? ¿Cuántas veces intentaste buscar a Dios y no resultó? Tratará de acusarnos, ¿verdad?, incluso de nuestros pecados que cometimos en la antigüedad, de nuestros pecados que cometimos antes de conocer al Señor. Y efectivamente lo que podríamos decir es que es verdad que hicimos aquellas cosas, es verdad que cometimos aquellas faltas, es verdad que cometimos aquellos pecados, pero ahora hemos sido lavados en la sangre de Jesús y somos un hombre nuevo y somos una mujer nueva y Satanás no tiene arte ni parte en nuestras vidas y nuestro objetivo, nuestro propósito es honrar a Dios, y para honrar a Dios una de las cosas principales que tenemos que hacer es estar en su presencia. Amén. Así que aunque el enemigo venga para acusarte, y también lo ha hecho conmigo, ¿verdad? Aunque el enemigo venga para acusarnos, que no nos saque del objetivo y del propósito que Dios tiene para nosotros, porque lo importante en este momento es que reiniciemos nuestra vida con Dios para tener conciencia de su presencia. Se confabulaban también con un conocido. Quiero que me dé un minutito porque tengo acá un problema con un equipo. A ver, no sé si Ruby me puedes ayudar en conectar eso ahí. Se me está acabando la energía, pero no la mía, sino que la del equipo. Otra de las cosas que el enemigo quería hacer, ¿verdad?, en contra de Nehemías, es que se confabularon con un conocido. Si uno mira los versículos 10 al 13, esto me llama mucho la atención acá cuando leí estos versículos. Del 10 al 13 dice, fui entonces a la casa de Semaías, hijo de Delaías y nieto de Meitabel, que se había encerrado en su casa. Él me dijo, reunámonos a puerta cerrada en la casa de Dios en el interior del templo, porque vendrán a matarte. Sí, esta noche te quitarán la vida, ¿verdad? Y los enemigos se confabulan con alguien conocido, se confabulan con alguien, ¿verdad?, cercano, para desanimarlo, para asustarlo, para desprestigiarlo. Pero qué hermoso es ver cómo en el versículo número 11 Nehemías le responde, yo no soy de los que huyen, los hombres como yo no corren a esconderse en el templo para salvar la vida, no me esconderé. Y mira lo que dice después, y dice, y es que me di cuenta, de que Dios no lo había enviado. Era un hombre que venía, entre comillas, en nombre de Dios,
¿verdad? Y Nehemías se dio cuenta de que Dios no lo había enviado, sino que se las daba de profeta, incluso dice acá esta versión. Amado hermano y hermana, ¿por qué Nehemías se dio cuenta? ¿Por qué Nehemías, como decimos en Chile, ¿verdad?, le cayó la teja? ¿Verdad? ¿Por qué se le prendió la ampolleta y se dio cuenta de que que entre comillas venía en nombre de Dios, en realidad no venía en nombre de Dios? Bueno, simplemente porque estaba conectado con el Señor, porque tenía conciencia de la presencia de Dios. Y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Porque cuando estamos conectados con Dios y tenemos conciencia de la presencia del Señor, vamos a ser capaces de detectar la oposición, vamos a ser capaces de detectar, ¿verdad?, los caminos incorrectos, vamos a ser capaces de detectar lo que no está bien. Nuestros radares van a estar encendidos completamente y vamos a tener mucha menos posibilidades de errar y de pecar y de ir en contra de la voluntad de Dios, porque tenemos conciencia de Dios en nuestra vida y Dios hablará constantemente a nuestro corazón. Se intimidaban, lo intimidaron incluso con falsas profecías, dice el versículo número 14, ¿verdad? Nehemías aquí orando ya dice: Dios mío, recuerda las intrigas de Sanbalat y Tobías, recuerda también a la profetisa Noadías y a los otros profetas que quisieron intimidarme. ¿Ya? En resumen, yo diría que el enemigo usó todas las estrategias que tenía a su mano para sacar del camino y del plan que Dios tenía con la vida de Nehemías. Él también buscará hacernos daño, buscará provocarnos algún daño personal, buscará asustarnos a todos nosotros, buscará desanimarnos, ¿verdad?, a que hagamos esta obra a la cual Él nos está invitando, buscará desprestigiarnos como lo hizo con Nehemías. ¿Ah? Enfrentó una tremenda oposición. Pero ¿cuál fue la respuesta de Nehemías en todo esto? La respuesta de Nehemías en todo esto fue a través de la oración. A través de la oración. Frente a cada situación que significó el reinicio espiritual de la vida del pueblo en este regreso a Jerusalén, y que terminó finalmente con algo que todos podían ver, que fue la edificación de los muros, ¿verdad? Y a veces nos quedamos pegados en eso, decimos, edificó los muros, sí, pero quizás edificar los muros no fue lo más relevante. Edificar los muros fue como el fruto de algo que pasó antes, ¿ya? Pero en toda esta situación de reiniciar la vida del pueblo, de un pueblo desesperanzado, de un pueblo, ¿verdad?, que no tenía esperanza alguna de ninguna cosa, Nehemías lo enfrentó con oración. El libro de Nehemías registra 10 oraciones de este hombre. Vuelvo a reiterar, muchas veces nos quedamos con la primera oración del capítulo 1, pero hay 10 oraciones registradas en el libro de Nehemías, ¿ya? 10 oraciones de distinta naturaleza. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo número 4, hay una oración silenciosa. Cuando el rey le pregunta a Nehemías y le dice, ¿verdad?, ¿qué es lo que te pasa, Nehemías? ¿Por qué estás triste? ¿Ya? ¿Qué es lo que te está sucediendo? Parecieras que estás enfermo. Y le pregunta en el versículo número 4, después que Nehemías le explica de que en realidad su tristeza tiene que ver con lo que está pasando en su ciudad, en Jerusalén, que están las murallas en el suelo y la gente expuesta a mucho peligro. Entonces el rey le pregunta, ¿qué quieres que haga? Y la Biblia dice, encomendándome al Dios del cielo le respondí. Encomendándome al Dios del cielo. Allí hay una oración en silencio. Una oración en donde Nehemías tiene que haberle dicho, ya Señor, esto es lo que yo te he pedido hace 4 meses. Por 4 meses te he estado pidiendo por esta oportunidad. Y ahora, en tu nombre, voy a hacer tal cosa. ¿Verdad? Una oración en silencio. Pero una oración en silencio que está fundamentada en 4 meses de oración. Una oración en silencio que está fundamentada en largo tiempo en que cada día Nehemías estuvo en la presencia de Dios insistentemente rogando para que Dios abriera una puerta. Y cuando el rey habla, que era la puerta que se necesitaba abrir para que esto pasara,
Nehemías entonces dice, nos cuenta que se encomendó, y mire como dice aquí, al Dios del cielo, ¿verdad? Al Dios del cielo, al Dios todopoderoso. Y en el fondo lo que está diciendo es, en el nombre de Dios hablé, en el nombre de Dios abro mi boca, en el nombre de Dios hago tal cosa. Yo recuerdo cuando era pequeño, que una de las cosas que pasaba mucho en aquel tiempo es que la gente en tiempos más atrás, ¿verdad? Cada vez que hacía alguna gestión o desarrollaba alguna acción decía ya, en el nombre del Señor. En el nombre del Señor. No sé si en realidad era como una frase cliché, pero me da la impresión que en la vida de mucha gente, detrás de esa frase, en el nombre del Señor, había también una vida profunda con Dios. Una vida profunda con el Señor. Nehemías hizo una breve oración que estaba fundamentada en una vida de oración constante, ¿verdad? En el capítulo 4, versículos 4 y 5, cuando Tobías y Sanbalat vienen, ¿verdad?, para burlarse de lo que ellos están haciendo, entonces en el versículo 4 y 5, entonces Nehemías utiliza la oración como un arma para defenderse de aquella oposición. Versículos 4 y 5 dice, por eso oramos. Y aquí hay una oración de Nehemías. Y dice, escucha, Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros. Haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos. Entrégalos a sus enemigos, que los lleven en cautiverio. No pases por alto su maldad, ni olvides sus pecados, porque insultan a los que reconstruyen. ¿Verdad? Nehemías orando. Nehemías, ¿verdad?, no respondiendo ni a Tobías, ni a Sanbalat, ni explicándoles nada, sino que simplemente, yo me imagino, él da vuelta la mirada, da vuelta su cara, ¿verdad? No enfrenta a sus enemigos para responderles y atacarlos a ellos, sino que eleva su voz al cielo y dice lo que hemos leído, ¿verdad? Escucha, Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros. Y haz esto, ¿verdad? Obra en ellos, actúa sobre ellos, que sus ofensas caigan sobre ellos. Capítulo número 6, versículo número 9, que hemos leído este capítulo 6 extensamente en esta mañana. Vemos ahí de que cuando le dicen que corre este rumor, ¿verdad? Y que él quería ser el rey, y en el versículo número 9, Nehemías dice, en realidad lo que pretendían era asustarnos, pensaban desanimarnos para que no termináramos la obra, y aquí hay otra oración breve. Y dice, y ahora, Señor, fortalece mis manos. ¿Verdad? Una oración de una frase. Una oración que no sé cuántos segundos demorará en hacerse, ¿verdad? Y ahora, Señor, fortalece mis brazos. Pero otra vez vuelvo a decir, fortalece mis manos, otra vez vuelvo a decir, ¿dónde estaba sustentada esa oración? En tiempo con Dios. En tiempo invertido con Él, ¿verdad? Entonces esta es como una oración de mensajería que usamos hoy día, ¿verdad? En donde en una frase le decimos a Dios, ya Señor, este es el momento. Ahora, Señor, fortalece mis manos. Ahora fortalece mis brazos. Ahora dame victoria. Ahora concédeme aquello que te he pedido. ¿Ya? Y vemos a Nehemías otra vez orando y utilizando la oración, ¿verdad?, para atender a aquello que estaba pasando. Entonces encontramos acá de que mientras Sanbalat buscaba desanimarlo en el reinicio de la obra, se registra esta breve oración. Y ahora, Señor, fortalece mis manos. Capítulo 6, versículo 14, es la sexta oración que encontramos de Nehemías, que también él allí habla con Dios y le dice, Dios mío, recuerda las intrigas de Sanbalat y Tobías, recuerda también a la profetisa Noadías y a los profetas que quisieron intimidarme. Oración con Dios. La vida íntima, ¿verdad?, de Nehemías la vemos reflejada acá. Nehemías tenía una vida de intimidad profunda con Dios. Por eso efectuaba estas breves oraciones, que presentaba extensamente a Dios en momentos de quietud y de búsqueda. No solo hacía oraciones breves, sino que oraba constantemente.
sin cesar, en todo tiempo, en toda circunstancia. Las oraciones breves, amados hermanos de Nehemías, simplemente eran un recuerdo ante Dios de lo que él ya le había pedido al Señor extensa y largamente. La intimidad con Dios inundaba la vida de Nehemías. Y una vida así, una vida en profunda intimidad con Dios, es desde allí entonces donde fluye el servicio, donde fluye, ¿verdad?, toda la actividad que Nehemías hizo y que finalmente terminó siendo de gran bendición para el pueblo de Israel. Y termino en esta mañana con lo siguiente. Quiero que vaya a Nehemías capítulo 1, versículos 8 y 9, aunque lo tenemos ahí en pantalla, lo puede mirar también allí. Y Nehemías aquí, en dos lugares de la Biblia, utiliza una palabra, y la palabra es acuérdate. Acuérdate, ¿verdad? Y utiliza la palabra acuérdate para hablar con Dios, y utiliza la palabra acuérdate para hablar con la gente. Y en el versículo 8 y 9 del capítulo número 1, cuando él está orando, luego de recibir este informe de lo que sucedía en Jerusalén, luego de haber confesado su pecado y el pecado del pueblo, entonces él, orando a Dios, le dice: acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo. ¿Y cuál es la palabra que Dios le había dado a Moisés su siervo? Si se vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar donde he decidido habitar. Y Nehemías le dice eso a Dios: acuérdate de la palabra que le dijiste a Moisés, que si nos volvemos, que si te obedecemos, que si ponemos en práctica tus mandamientos, aunque hubiésemos sido llevados a los lugares más apartados del mundo, de allá tú nos recogerás y desde allá tú nos harás volver al lugar en que has decidido habitar. Y yo quiero decirte, amado hermano, en esta mañana lo mismo, que podemos orar a Dios al empezar este proceso de reinicio, y podemos decirle al Señor también: Señor, acuérdate de tu palabra. Acuérdate de lo que tú has prometido. No es que el Señor sea olvidadizo, sino que, como hemos aprendido también, que hermoso es orar lo que Dios mismo ha dicho, ¿verdad? Orar lo que Dios mismo ha dicho, orar su palabra. Cuando oramos su palabra y le decimos al Señor: Señor, acuérdate de lo que tú dijiste, que si me vuelvo a ti, que si te obedezco, que si pongo en práctica tus mandamientos, tú me recogerás y me traerás al centro de tu voluntad. Y creo que eso es muy importante en este reinicio que vamos a hacer con el Señor. De decirle: Señor, acuérdate, estoy aquí porque estoy confiando en lo que tú dijiste. Estoy aquí, Señor, temprano en la mañana, me cuesta, pero estoy aquí porque tú prometiste algo. Y prometiste que aunque yo estuviera lejos, si me arrepentía y me volvía, tú me traerías al centro de tu voluntad. Y podemos decirle eso al Señor en nuestra oración. Y Nehemías, cuando ora a Dios, le dice: acuérdate. Pero cuando ya el trabajo se estaba desarrollando, cuando ya había oposición, cuando la gente muchas veces se desanimó, no tuvimos tiempo en esta mañana para ir más extensamente en todo este tema, pero muchas veces la gente se desanimó, ¿verdad? Muchas veces la gente, en chileno diríamos, quiso tirar la toalla, porque veían que el ataque de los enemigos, que el peligro de los enemigos, ¿verdad? Que las amenazas de los enemigos estaban ahí constantemente. Y Nehemías, en uno de esos momentos, capítulo número 4, versículo número 14, si uno mira un poquito los versículos anteriores, vemos en el versículo número 9, por ejemplo, que dice: oramos entonces a nuestro Dios y decidimos montar guardia día y noche para defendernos de ellos. Por su parte, la gente de Judá decía, mira lo que decía la gente de Judá, versículo número 10, los cargadores desfallecen, pues son muchos los escombros y no vamos a poder reconstruir esta muralla. No vamos a poder. Y nuestros enemigos maquinaban: les caeremos por sorpresa y los mataremos.
Así haremos que la obra se suspenda. Versículo número 12, algunos de los judíos que vivían cerca de ellos venían constantemente y nos advertían, los van a atacar por todos lados. Entonces aparece el versículo 14, cuando Nehemías, hablándole a la gente, le dice, acuérdense. Acuérdense del Señor. Amado hermano y hermana, en los momentos de debilidad, en los momentos en que sintamos que esto no está funcionando como queríamos, en los momentos, ¿verdad?, en que el enemigo nos ataque, en los momentos en que nos quieran sacar del camino, en el momento en que no tengamos fuerzas para continuar, acuérdense del Señor. Amén. Acuérdense del Señor, que es grande y temible. Acuérdense del Señor, ¿verdad?, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, amén, y por sus esposas, amén, y sus hogares. Amén. Amado hermano y hermana, en este proceso en el cual estamos entrando de reiniciarnos con Dios, no solamente es una cuestión que tiene que ver con mi vida, es una cuestión que tiene que ver con mi familia, amén, que tiene que ver con mi esposa, amén, en el caso de los varones, o con su esposo en el caso de las mujeres. Es una cuestión que tiene que ver con lo que va a suceder con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros hermanos, que tiene que ver incluso con la iglesia en donde estamos, que tiene que ver con la ciudad en la cual vivimos. Amén. ¿Verdad? Porque si nuestra vida se reinicia fuertemente con Dios, nuestro matrimonio va a ser fortalecido, amén, nuestro hogar va a ser bendecido, nuestra iglesia va a ser bendecida, y esta ciudad va a tener más luz. Amén. Esta ciudad que está oscura, esta ciudad amada en la cual el Señor nos ha colocado, ¿verdad? Acá hay mucha oscuridad, pero si nos reconectamos con Dios y nos acordamos de Él en el tiempo de la debilidad y en el tiempo en que nuestras fuerzas se terminen, entonces vamos a poder levantar nuestros brazos, seguir adelante, y Dios bendecirá nuestras vidas. Nehemías fue un hombre que enfrentó luchas. Nehemías fue un hombre que enfrentó oposición. No está narrado completamente los detalles de todo lo que pasó en este proceso, pero sin duda que Nehemías también muchas veces pudo haberse desanimado. Pero ¿en qué se fortalecía? En estar con el Señor, en pasar tiempo con Él. Y en ese momento de pasar tiempo con Él, recobraba conciencia de quién era Dios. Y es por eso que podía decirle a la gente esto: acuérdense del Señor, ¿verdad? No miren lo que está pasando aquí. No miren cómo los enemigos rugen, ¿verdad? No miren cómo el diablo nos sopla al oído y nos sopla en nuestro interior de que no vamos a ser capaces, que somos débiles, que Él nos va a vencer. Acuérdense del Señor, que es grande y temible, y en el nombre poderoso de Jesucristo peleemos, ¿verdad?, por nuestros hermanos, peleemos por nuestros hijos, peleemos por nuestros hogares, para que Dios también traiga bendición para nuestras vidas. Amén. Así que les animo en esta mañana, en el nombre del Señor, a que iniciemos este proceso de reconectarnos con Dios. Amén. Y si alguno todavía no está inscrito, conéctese en la mañana, 6 de la mañana, conéctese en la tarde a las 20 horas. Le haremos llegar el material de alguna manera si todavía no lo tiene, pero es una gran oportunidad que Dios está abriendo para que nos reencontremos con Él y para que nuestras vidas sean reiniciadas en el Señor. Amén. Oremos a Dios en esta mañana. Padre amado, gracias, Señor, por la inspiradora vida de este hombre, Nehemías. Un hombre, Señor, sujeto sin duda alguna a pasiones y igual que las nuestras. No era un hombre perfecto, porque el único ser perfecto ha sido Jesucristo, nuestro Señor. Todos los demás, Señor, que están en la palabra de Dios y que están en la historia de la vida de la iglesia, hemos sido y seguiremos siendo hombres y mujeres imperfectos. Pero a este hombre imperfecto tú lo tomaste, tú lo usaste. Señor, tú lo guiaste para hacer la obra de reiniciar la vida destruida de tantas personas en Jerusalén. Lo utilizaste para reiniciar la reconstrucción de esa muralla que tantos habían intentado hacerlo y que nunca nadie pudo lograrlo. Señor, cuando miramos debajo de la vida de Nehemías, descubrimos que hay algo valioso que había en la vida de este hombre, y que sin duda esa fue la razón
por la cual tú lo usaste, Señor, para tener victoria. Y es que era un hombre que pasaba tiempo contigo, que estaba en intimidad contigo. Señor, que sus oídos se habían sensibilizado para escuchar tu voz. Que sus oídos, Señor, estaban atentos a oír, a escuchar lo que tú tenías que decir. Que estaban atentos, Señor, para distinguir cuando voces que parecían de Dios no eran de Dios. Esa sensibilidad vino, Señor, a la vida de Nehemías, porque tú, por tu Espíritu, guiabas la vida de este varón. Padre amado, queremos también nosotros imitar a Nehemías en esto. Queremos, Señor, reiniciar nuestra vida contigo. Queremos, Señor, estar en intimidad en tu presencia, para escuchar tu voz, para ser bendecidos por ti. Señor, para recobrar conciencia de la presencia tuya en todo lo que tengamos que hacer. Porque vemos que nuestra vida será bendecida, nuestra familia será bendecida, nuestra ciudad será bendecida, nuestro país será bendecido, Señor. Padre amado, en el nombre de Jesucristo, en esta mañana te pedimos que tú nos des victoria y que toda oposición del enemigo desde ya pierda fuerzas. Que desde ya, Señor, sean atadas las fuerzas del enemigo para que no permitan que nos desanimemos en lo que vamos a iniciar. Guíanos por tu Espíritu, Señor, y úsanos grande y poderosamente para hacer la obra a la cual también tú nos has convocado. Te lo rogamos y lo agradecemos con todo nuestro corazón en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor.